¿Se han preguntado alguna vez si la serie animada más famosa de la historia es, en realidad, una máquina del tiempo encubierta? ¿Qué tal si sus guionistas no solo escriben bromas, sino que nos están dejando migas de pan sobre el futuro? Suena a completo disparate, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si les digo que los Simpson predijeron la presidencia de Donald Trump 16 años antes de que ocurriera? Diseñaron el smartwatch en el 95 e incluso se adelantaron a saber quién ganaría el premio Nobel. Hoy no vamos a hablar de simples casualidades. Vamos a desglosar 50 hechos alucinantes que demuestran que los guionistas de Los Simpson son o bien analistas geniales o viajeros del tiempo. Prepárense, porque después de ver esto, jamás volverán a mirar a Gomer y a su familia de la misma manera. ¿Creen en las coincidencias? Comprobemos si su convicción se mantiene hasta el final de este video. Antes de sumergirnos en la madriguera de las predicciones, hagamos un rápido viaje al pasado. Los Simpson, creados por Matt Groening, hicieron su debut como cortometrajes en 1987 y como serie completa en 1989. Tras más de 30 años en antena, han emitido más de 700 episodios. Esto es un récord absoluto para cualquier comedia de situación animada. Durante este tiempo, la serie se ha convertido no solo en parte de la cultura pop, sino en un espejo que refleja y satiriza todos los aspectos de la vida, sobre todo la estadounidense. Los escritores de la serie no son solo humoristas. Muchos son exalumnos de Harvard, matemáticos brillantes, físicos y sociólogos. Siempre han estado a la vanguardia, analizando las tendencias y llevándolas al extremo del absurdo. Y esta es, precisamente, la explicación oficial del fenómeno de las predicciones. Gente brillante que analiza el presente y lo extrapola al futuro. Pero, ¿cómo encaja esta lógica con las predicciones que, en el momento en que se emitieron, parecían no solo improbables, sino completamente imposibles? Empecemos con el ejemplo más notorio, aquel que transformó la teoría de las profecías de una simple broma a un tema de seria discusión. Empecemos por la predicción más sonada, la que obligó al mundo entero a levantar las cejas con asombro. Hablamos, por supuesto, de la presidencia de Donald Trump. Recuerden bien este año, el 2000. En el episodio titulado Bart al futuro, vemos a una Lisa Simpson adulta que se convierte en la primera presidenta de los Estados Unidos. ¿Y saben de quién heredó la Casa Blanca? Así es, del presidente Trump. En la secuencia, Lisa se sienta en el despacho oval y les dice a sus asesores: como saben, heredamos una grave crisis presupuestaria del presidente Trump. Los guionistas confesaron más tarde que eligieron a Trump como la candidatura más absurda y ridícula que se podía imaginar en aquel momento. Era solo una broma, una hipérbole, una puñalada satírica contra la cultura de la celebridad estadounidense. Pero pasaron 16 años, y esa broma dejó de ser graciosa para convertirse en una realidad espeluznante. Lo más sorprendente de todo son los detalles. En el material promocional de la campaña real de Trump, hubo una escena donde él desciende por una escalera mecánica que copia, casi plano por plano, la secuencia dibujada en la caricatura década y media antes. ¿Fue una simple coincidencia? ¿O acaso los guionistas sabían algo? Viajemos un poco más atrás, hasta el año 1995. Es el episodio La boda de Lisa. En esta entrega, nos presentan el año 2010 como un futuro totalmente avanzado. Y en la muñeca del prometido de Lisa vemos algo increíble para la época. Un reloj con el que se podía hablar como si fuera un teléfono. Así es. Eran los auténticos relojes inteligentes, predichos casi 20 años antes de que el Apple Watch y sus competidores se convirtieran en la norma, o en el mainstream tecnológico. Piensen en esto. En el 95, los teléfonos móviles eran del tamaño de un ladrillo, y el Internet apenas comenzaba a entrar en los hogares a través de esos módems chirriantes. La idea de llevar un dispositivo en la muñeca que combinara reloj y teléfono parecía pura ciencia ficción, algo sacado de Los Supersónicos,
o Star Trek. Pero los guionistas de Los Simpson no solo mostraron esta tecnología, sino que la representaron como algo cotidiano, una parte normal de la vida diaria. Acertaron no solo en el concepto, sino también en el factor de forma. No era un comunicador tosco o aparatoso, era un dispositivo elegante y discreto en la muñeca. ¿Cómo lograron predecir con tanta precisión la dirección del desarrollo tecnológico? ¿Será que alguno de los guionistas simplemente echó un vistazo a su propio futuro? Pero aquí viene una predicción que, en el momento de su lanzamiento, parecía tan absolutamente absurda que pasó totalmente desapercibida. Estamos en 1998, en el episodio When You Dish Upon a Star. En una escena, vemos la fachada de los estudios 20th Century Fox, y bajo el famoso logo, una nota. A Division of Walt Disney Co., o sea, una división de la compañía Walt Disney. A finales de los 90, esto era impensable, una locura. Fox era uno de los imperios mediáticos independientes más grandes del mundo, y Disney, su principal competidor directo. La simple idea de que la corporación del ratón se tragara a semejante gigante sonaba a un mal chiste. Pero pasan casi 20 años, y en 2017, Disney anuncia la adquisición de la mayor parte de los activos de 21st Century Fox, incluyendo a la mismísima productora 20th Century Fox. El trato se cerró en 2019, y la broma de Los Simpson se convirtió en una realidad oficial. La pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo pudieron predecir una fusión corporativa de tal magnitud 2 décadas antes de que se empezara siquiera a negociar? Esto ya no es solo análisis de tendencias. Esto parece información privilegiada venida directamente del futuro. Hablemos de política, pero concentrándonos esta vez, no en las personalidades, sino en la tecnología. En el año 2008, durante el especial de Halloween, La Casita del Horror 19, Homero intenta votar por Barack Obama en las elecciones presidenciales. Se acerca a la máquina de votación electrónica, pulsa el nombre de su candidato, pero el sistema le asigna automáticamente el voto a su rival, John McCain. Homero lo intenta una y otra vez. La máquina sigue equivocándose hasta que, finalmente, lo succiona por completo. Un gag gracioso que satiriza los posibles fallos tecnológicos. Ahora, viajemos al año 2012, durante unas elecciones presidenciales reales. En el estado de Pensilvania, los votantes se enfrentaron exactamente al mismo problema. Las máquinas de votación cambiaban espontáneamente los votos de Obama a favor de su oponente, Mitt Romney. El video de la máquina defectuosa se hizo viral, y la situación fue tan escandalosa que requirió una intervención oficial. Los guionistas de Los Simpson predijeron un fallo técnico específico 4 años antes de que ocurriera en la vida real. ¿Fue solo una coincidencia afortunada, basada en la certeza de que la tecnología siempre puede fallar, o es algo más profundo? Esta predicción la van a valorar todos los que sientan un mínimo de fascinación por la ciencia. Corría el año 1998. En el episodio El mago de la terraza perpetua, Homer Simpson, en un intento por convertirse en inventor, aparece frente a una pizarra llena de complejas ecuaciones. A primera vista, parecía solo un revoltijo de símbolos aleatorios, puestos ahí simplemente para simular una actividad intelectual. Pero David X. Cohen, uno de los guionistas de la serie y licenciado en física, decidió insertar en este galimatías un auténtico easter egg científico. Resulta que una de las ecuaciones escritas por Homer predecía con asombrosa precisión la masa del bosón de Higgs, la famosa partícula de Dios que los físicos llevaban décadas buscando desesperadamente. Oficialmente, la existencia del bosón de Higgs fue confirmada recién en el año 2012 en el Gran Colisionador de Hadrones, y cuando los científicos finalmente calcularon su masa, el resultado fue aterradoramente cercano al valor que se desprendía de la fórmula de Homer Simpson, escrita 14 años antes del hallazgo. El autor Simon Singh, en su libro Los Simpson y sus secretos matemáticos, analizó este caso a fondo y lo confirmó.
La ecuación no fue aleatoria. De hecho, arrojaba un resultado casi perfecto. Homer Simpson se adelantó a los premios Nobel. ¿Cómo te quedas? Londres, 1995. Regresamos a aquel famoso y profético episodio, la boda de Lisa. Durante un viaje a la capital del Reino Unido, con el icónico puente de la Torre de fondo, se nos presenta una panorámica de la ciudad del futuro. Y entre otras estructuras, se alza un rascacielos altísimo de una forma muy específica y puntiaguda. Una edificación que, en ese momento, no existía en la realidad. Pasan muchos años. En 2002 comienza su diseño, y en 2009, la construcción del rascacielos conocido como The Shard, el fragmento. Y cuando se terminó en 2012, la gente se quedó sin aliento. Su forma y ubicación, justo detrás del puente de la torre, coincidían casi a la perfección con la imagen que se había dibujado en Los Simpson 17 años antes. Cuando el episodio salió al aire, el proyecto de este edificio no existía ni siquiera en los planos. El arquitecto, Renzo Piano, todavía no lo había concebido. ¿Cómo es posible que los animadores pudieran dibujar un edificio real del futuro con esa precisión? Simplemente se inventaron un rascacielos futurista al azar, y este terminó siendo, por pura coincidencia, una réplica exacta de una de las construcciones más icónicas de Londres del siglo XXI. La probabilidad de que una coincidencia de tal magnitud sea solo fruto del azar es prácticamente nula. A veces, las predicciones de Los Simpson no solo nos resultan sorprendentes, sino que llegan a ser realmente inquietantes. En 1997, se estrenó el episodio titulado El sax de Lisa. En una de las escenas, Marge intenta levantar el ánimo de Bart, que está enfermo, y le ofrece leer un libro. Ella saca un ejemplar llamado Jorge el Curioso y el virus del ébola. En la portada se ve al famoso mono acostado en la cama, visiblemente enfermo. En aquel entonces, el virus del ébola solo era conocido en círculos muy cerrados de epidemiólogos. No era un tema que estuviera en boca del público en general. No aparecía en los noticieros, y, por supuesto, no era un tema para libros infantiles, ni siquiera para parodias. Era una enfermedad muy específica y poco documentada. Ahora, avancemos 17 años, hasta 2014. El mundo comienza a presenciar el brote de fiebre del ébola más grande de la historia en África Occidental. El virus acapara inmediatamente las portadas de todos los medios de comunicación, generando pánico a nivel mundial. Y es justo entonces cuando todos recuerdan esa escena de Los Simpson. ¿Cómo pudieron los guionistas elegir precisamente ese virus, que era prácticamente desconocido en ese momento, para hacer su chiste? ¿Por qué no optaron por la gripe, el sarampión o algo más familiar? Es una coincidencia escalofriante. El premio Nobel es, quizás, el máximo galardón que se puede conseguir en el mundo de la ciencia y la literatura. Predecir a su ganador es una tarea prácticamente imposible. Pero para Los Simpson, al parecer, no lo es. Corría el año 2010. En el primer episodio de la 22ª temporada, Lisa, Martin, Milhouse y su amigo conocido como Base de Datos están viendo la retransmisión del anuncio de los galardonados con el Nobel. Incluso habían organizado su propia quiniela. En pantalla se ve, por unos segundos, la lista de Milhouse. En una de las categorías, aparece el nombre de Bengt Holmström, marcado como ganador del Premio de Economía. Pasan 6 años. Llegamos al 2016, y efectivamente, el Premio Nobel de Economía se le otorga al economista finlandés Bengt Holmström. Esto ya no es la simple predicción de una tendencia global o de un evento que era fácil de pronosticar. Es la predicción específica y puntual de una decisión del Comité del Nobel, 6 años antes de que se hiciera pública. Los escépticos dirán que Holmström era un economista de renombre y que, por supuesto, podía estar en la lista de candidatos. Pero entre docenas de candidatos igual de dignos, los Simpson lo seleccionaron a él. Milhouse, sin duda,
tenía acceso a información clasificada. La cultura pop es una fuerza indomable, incluso más impredecible que la política misma. Pero hasta en este terreno, los Simpson tienen un as bajo la manga. En el año 2012, en el episodio Lisa Goes Gaga, la mismísima Lady Gaga visita Springfield. Durante su visita, ofrece un concierto grandioso a los habitantes de la ciudad. En una de las escenas, sobrevuela a la multitud suspendida por cables, vestida con un futurista traje plateado. ¿Tienen la imagen clara? Ahora, viajemos al año 2017. El Super Bowl, uno de los eventos televisivos más importantes de Estados Unidos. Lady Gaga actúa durante el intermedio. ¿Y qué nos encontramos? Ella comienza su actuación en el techo del estadio. Y luego desciende al escenario, volando sujeta por cables. Su vestuario, sus movimientos, la misma coreografía de volar sobre el estadio. Todo era inquietantemente similar a lo que los Simpson habían mostrado 5 años atrás. Por supuesto, Lady Gaga es una artista conocida por su extravagancia, y se podría esperar algo así de ella. Sin embargo, el parecido fue tan milimétrico, tan detallado, que muchos espectadores recordaron inmediatamente aquel episodio. ¿Acaso la cantante se inspiró en la animación? ¿O los guionistas lograron, una vez más, echar un vistazo al futuro de la escena pop? Volvamos a los orígenes, a la segunda temporada, estrenada en 1990. El episodio se titula 2 coches en cada garaje y 3 ojos en cada pez. Bart está pescando cerca de la central nuclear de Springfield y saca a Blinky, el famoso pez de 3 ojos. Esta imagen se convirtió inmediatamente en uno de los símbolos más reconocibles de la serie. Una sátira mordaz sobre la contaminación ambiental y la negligencia corporativa. La broma era tan impactante que parecía pura invención, un mero grotesco. Pero la realidad, como suele suceder, terminó alcanzando a la sátira. Años después, en distintas partes del mundo, se empezaron a encontrar peces mutantes con anomalías, algunos increíblemente parecidos a Blinky. El caso más notorio ocurrió en Argentina en 2011, cuando unos pescadores capturaron un pez lobo de 3 ojos cerca de una central atómica. La noticia le dio la vuelta al mundo. Claro, las mutaciones ocurren, pero los Simpson lograron crear una imagen visual de la catástrofe ecológica tan precisa y memorable que se convirtió en una realidad tangible. Ellos no solo predijeron, moldearon nuestra percepción sobre este problema. La sátira de Los Simpson a veces es increíblemente certera, dando justo en el clavo mucho antes de que un problema se haga público. En 1994, en el episodio Sweet Seymour Skinner's Badass Song, la cocinera de la escuela, Doris, preparaba el almuerzo para los estudiantes de la primaria de Springfield. En una de las escenas, ella saca ostensiblemente ingredientes de un barril etiquetado como varias partes de caballo y los añade al guiso escolar. Para los espectadores de aquel entonces, esto no era más que una broma absurda sobre la pésima calidad de la comida escolar. Nadie podría haber imaginado que algo así pudiera estar ocurriendo en la vida real, y mucho menos a escala industrial. Pero pasaron casi 20 años. En 2013, Europa se vio sacudida por el gran escándalo de la carne de caballo. Se descubrió que fabricantes de preparados cárnicos en varios países estaban añadiendo masivamente carne de caballo barata a productos etiquetados como de ternera, sin indicarlo en el envase. El escándalo afectó a las cadenas de supermercados y marcas más grandes. La broma de Los Simpson dejó de ser una simple gracia y se convirtió en un titular de noticias. Lo habían vuelto a predecir. Los fans de Juego de Tronos quizás deberían saltarse este dato para no reabrir viejas heridas. En 2017, 2 años antes del controvertido final de la icónica serie, Los Simpson emitieron un episodio de parodia titulado The Serfsons. En este capítulo, ambientado en un mundo de fantasía medieval, Homer y su familia viven en un entorno estilo Edad Media. En el final del episodio, el dragón, que hasta entonces había estado del lado de los protagonistas,
Enloquece de repente y empieza a reducir la ciudad a cenizas. Suena familiar, ¿verdad? En 2019, en el penúltimo episodio de Juego de Tronos, sucedió exactamente lo mismo. Daenerys Targaryen, considerada una de las principales heroínas de la historia, montada en su dragón, quema desembarco del rey, asesinando a miles de habitantes inocentes. Este giro argumental se convirtió en uno de los más polémicos y chocantes para los fans, y Los Simpson lo mostraron 2 años antes del estreno. Claro, se podría argumentar que era una de las posibles resoluciones de la trama, pero de cientos de caminos narrativos, escogieron precisamente el que finalmente se implementó, causando una gran oleada de indignación. ¿Será que los guionistas de Los Simpson entendían mejor la lógica de los personajes que los propios creadores de la serie? Esta es una de las predicciones más oscuras y, lamentablemente, más precisas. En 1993, en el episodio Springfield, or How I Learned to Stop Worrying and Love Legalized Gambling, la ciudad abre un casino. Para atraer al público, actúan versiones paródicas de los famosos ilusionistas Siegfried y Roy, Gunther y Ernst. Durante su espectáculo, el tigre blanco con el que actúan recuerda de repente su entrenamiento en la naturaleza y ataca a sus dueños. En ese momento, Siegfried y Roy estaban en la cima de su fama en Las Vegas, y su espectáculo con tigres y leones blancos era considerado totalmente seguro. La broma en Los Simpson parecía una parodia más, estándar. Sin embargo, pasaron 10 años. El 3 de octubre de 2003, durante una actuación real, Roy Horn fue atacado por su propio tigre blanco, llamado Montecore. El tigre se agarró al cuello del ilusionista y lo arrastró detrás del escenario. Roy sufrió heridas gravísimas y quedó parcialmente paralizado. Esta tragedia, que Los Simpson habían presentado en clave de comedia 10 años antes de que ocurriera, puso fin a la carrera del legendario dúo. Hoy en día, las tecnologías de realidad virtual y aumentada ya no son una sorpresa para nadie, pero Los Simpson, incluso en este tema, se adelantaron un paso. En el episodio de 2016, titulado Friends and Family, Homer y Marge prueban unas nuevas gafas de realidad aumentada llamadas The Goggles. Estos visores permiten ver el mundo con información digital superpuesta. En otra entrega, Holidays of Future Past, vemos a los personajes utilizando estas tecnologías para comunicarse y entretenerse. Y ahora, observemos el mundo real. En 2023, la compañía Apple anuncia su visor de realidad mixta, el Vision Pro. La concepción, la funcionalidad e incluso algunos de los escenarios de uso mostrados en su publicidad son sorprendentemente similares a lo que ya habíamos visto en Los Simpson años antes. No solo predijeron la aparición de la tecnología, sino también la forma en que la gente interactuaría con ella y cómo se integraría en su vida cotidiana. Esta es una prueba más de que los guionistas no están simplemente adivinando el futuro, sino que, de algún modo, parecen estar describiendo algo que ya conocen. Volvamos a ese profético episodio de 1995. La boda de Lisa. Aparte del reloj inteligente y el rascacielos The Shard, contenía otra broma que, en principio, parecía irrelevante. En la habitación de Lisa hay un póster que anuncia la gira de The Rolling Stones para el año 2010. El título era The Steel Wheelchair Tour, es decir, el tour de las sillas de ruedas de acero. En 1995, esta idea parecía una broma desternillante. Los miembros ya habían superado los 50 años, y la idea de que salieran de gira 15 años después sonaba a locura. El rock and roll era, por definición, música para jóvenes. Pero ¿cuál es la realidad hoy en día? The Rolling Stones no solo salieron de gira en 2010. Siguen activos y de gira hasta ahora, casi 30 años después de la emisión de ese episodio. Mick Jagger y Keith Richards, que ya rozan los 80, todavía llenan estadios. Afortunadamente, no han necesitado las sillas de ruedas. Pero la longevidad de la banda fue un hecho que Los Simpson
predijeron con una exactitud asombrosa. Entendieron la esencia de Pona, los Stones, mejor que nadie. En 1990, en el episodio Itchy and Scratchy and Marge, Marge Simpson inicia una campaña contra la violencia en los dibujos animados. Sus protestas cobran tanta fuerza que desatan un pánico nacional sobre la censura en el arte. En una de las escenas, los habitantes de Springfield protestan contra la exhibición de la famosa estatua del David de Miguel Ángel en el museo local, argumentando que era obscena. Esta trama era una sátira directa a la moral puritana y la mojigatería de la época. Sin embargo, más de 3 décadas después, en 2023, esta sátira se hizo tristemente realidad. En el estado de Florida, la directora de una escuela fue obligada a dimitir tras las quejas de un grupo de padres. ¿El motivo? En una clase de arte del Renacimiento, se mostró a los estudiantes una imagen de la estatua del David. Los padres calificaron esta obra de arte como pornográfica. La situación generó una indignación internacional y abrió un debate acalorado sobre los límites de la censura y la educación. Lo que los Simpson se mofaron como un extremo absurdo en los 90, se convirtió en una noticia real en la actualidad. Ellos no solo previeron un evento, sino que anticiparon un cambio cultural profundo. Kunu. Hoy en día, las videollamadas son algo completamente normal para nosotros. Las utilizamos para trabajar o simplemente para hablar con nuestros amigos y familiares. Pero volvamos la vista atrás hasta el año 95, al episodio La boda de Lisa. En una de las escenas, Lisa, que está en Inglaterra, habla con su madre Marge a través de un teléfono con pantalla. Se ven en tiempo real. En aquel momento, aquello era pura ciencia ficción. Sí, la idea del videófono existía en la ficción, pero no se utilizaba en absoluto en la vida cotidiana. El Internet era lento y las cámaras eran aparatosas y muy caras. Los Simpson mostraron las videollamadas no como algo asombroso, sino como una función estándar de un teléfono doméstico normal. Acertaron no solo con la viabilidad de la tecnología, sino con su difusión masiva y su completa integración en la vida diaria. Esta es otra prueba de que los creadores del programa tienen un olfato increíble para las futuras tendencias tecnológicas. O simplemente las estaban usando mucho antes que nosotros. Las crisis económicas son fenómenos complejos y, por lo general, muy difíciles de predecir. Pero parece que los Simpson tienen sus propios profetas económicos. En el episodio de 2012, titulado Politically Inept with Homer Simpson, Homer se convierte en el presentador de un popular programa de entrevistas políticas. Durante una de las emisiones, una tira de noticias, el famoso ticker, corre por la parte inferior de la pantalla, como suele verse en canales como la CNN. Y, entre otras noticias, por una fracción de segundo, aparece el titular: Europa pone a Grecia a la venta en eBay. Era otra de sus ácidas bromas sobre la crisis de la deuda griega, que en aquel momento estaba en su punto álgido. Pero la broma resultó ser profética. Solo 3 años después, en 2015, la situación económica en Grecia tocó fondo. El país se encontró al borde de la bancarrota y de la posible salida de la eurozona. En los noticieros se discutían seriamente escenarios en los que Grecia se vería obligada a liquidar sus activos para poder pagar sus deudas. La frase «Grecia se vende», que había nacido como una hipérbole satírica, se convirtió en un reflejo real de una situación desesperada. Una vez más, los Simpson se habían adelantado a las agencias de noticias. Muy bien, vamos a ponernos el gorro de papel de aluminio por 1 minuto y dejemos el escepticismo a un lado. ¿Cómo se puede explicar semejante cantidad de aciertos tan precisos? Hay una teoría muy simple, pero a la vez la más increíble de todas. Los creadores de Los Simpson son viajeros del tiempo. Imaginemos que Matt Groening o alguien de su equipo de guionistas encontró la forma de ver el futuro. ¿Qué haría con esa información? No puede simplemente salirte a la calle y gritarle al mundo que Donald Trump sería presidente, o que Disney iba a comprar Fox. Nadie le creería, lo tomarían por loco.
pero sí puede dejar pistas. Puede cifrarlas en la serie de dibujos animados más popular del planeta. Puede esconder las predicciones en forma de chistes, de gags en el fondo, o en planos fugaces. Es la coartada perfecta. Millones de personas miran, se ríen, pero no se dan cuenta de que están viendo titulares reales del futuro. Esto explica tanto la precisión de las predicciones como su aparente aleatoriedad. No es un análisis profundo ni una intuición genial. Es, simplemente, la narración de algo ya visto. ¿Suena a locura? Sí. Pero, ¿acaso es más loco que creer que todos estos 50 hechos son solo una cadena de coincidencias increíbles? Y ahora, si me permiten, quitémonos el gorro de papel de aluminio e intentemos encontrar una explicación racional. Existe lo que se conoce como la ley de los grandes números. Los Simpson llevan al aire más de 30 años. Durante todo este tiempo han generado decenas de miles de chistes, parodias y escenarios satíricos. Con esta inmensa cantidad de disparos, estadísticamente hablando, algunos de ellos estaban obligados a dar en el blanco. Además, como ya mencionamos, los guionistas del programa son personas muy cultas y eruditas. Analizan constantemente la actualidad, las tendencias científicas, las corrientes políticas y los cambios culturales. Muchas de sus supuestas predicciones no son profecías, sino el desarrollo lógico de tendencias ya existentes, llevadas al absurdo satírico. No predijeron los relojes inteligentes, simplemente desarrollaron la idea del comunicador de Star Trek. Tampoco predijeron la presidencia de Trump. Más bien se mofaron de la cultura de las celebridades en la política, algo que ya era relevante en aquel momento. Es decir, los Simpson no son una máquina del tiempo, sino un espejo increíblemente preciso e ingenioso, que refleja también nuestro presente que, en su reflejo, a veces podemos vislumbrar el futuro. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Por un lado tenemos decenas, si no cientos, de aciertos espeluznantemente precisos. La presidencia de Trump, la compra de Fox por parte de Disney, la fórmula del bosón de Higgs escrita por Homer en una pizarra. Hechos que obligan a dudar incluso al escéptico más empedernido. Por el otro, contamos con explicaciones lógicas. La estadística, la ley de los grandes números y la simple genialidad de unos guionistas que hacen su trabajo excepcionalmente bien. Entonces, ¿quiénes son los creadores de Los Simpson? ¿Viajeros del tiempo? ¿Miembros de una sociedad secreta que moldea nuestra realidad? ¿O simplemente son satíricos muy inteligentes y observadores que han comprendido tan bien nuestro mundo que han podido anticipar su desarrollo? Lo más probable es que la verdad se encuentre en algún punto intermedio. Pero una cosa es segura. Los Simpson son mucho más que simples dibujos animados. Son un fenómeno cultural que nos obliga no solo a reír, sino también a pensar, analizar y maravillarnos. Y tal vez ese sea precisamente su verdadero secreto. Gracias por ver este video hasta el final. Si te ha gustado nuestra investigación, no olvides suscribirte al canal y darle a like. Y ahora, la pregunta más importante para ti. ¿Qué predicción de Los Simpson te ha impactado más? ¿Crees que son simples coincidencias? Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos encantará leerte.